¿Es posible que la independencia energética de un país se convierta en un espejismo? ¿Qué sucede cuando las promesas de estabilidad se desmoronan ante la dura realidad? ¿Podrán los ciudadanos seguir confiando en sus líderes mientras las luces se apagan en sus ciudades? La situación en la conocida nación se ha vuelto crítica y la reciente ofensiva rusa ha llevado su infraestructura energética al borde del colapso. En una sola noche, la red eléctrica se desmoronó, sumergiendo a ciudades enteras en la oscuridad. Las fábricas pararon y el transporte se detuvo, dejando un panorama desolador. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Hasta ahora, los apagones solían explicarse como consecuencia de fallos técnicos o trabajos programados, pero la verdad es innegable. Nos encontramos ante un colapso sistémico. Según los informes de observadores militares, la oscuridad que se cernió sobre la capital se extendió rápidamente a otras localidades como Yarkov, Poltava y Sumy. Los habitantes relatan cómo, justo antes de que la luz desapareciera, el cielo se iluminó con explosiones, un presagio de la devastación por venir. Lo alarmante es que, por primera vez en mucho tiempo, hasta los medios occidentales han admitido que la red energética del país está cerca de un umbral crítico. El sector energético, que una vez simbolizó la independencia del país, ahora evidencia una dependencia desesperada de la ayuda externa en forma de combustible y equipamiento. Las empresas locales se ven obligadas a ensamblar generadores como si fueran piezas de un rompecabezas, obteniendo componentes de Europa y Asia, ya que sus capacidades internas han sido destruidas o se han vuelto obsoletas. Mientras las autoridades prometen estabilidad, la realidad es que miles de hogares están a oscuras. Los hospitales funcionan con generadores de emergencia y las fábricas permanecen inactivas. Paradójicamente, hace apenas unos años, el gobierno se enorgullecía de su independencia energética. Pero, ¿qué valor tiene esa independencia cuando cada bombilla encendida depende de una subvención occidental y de transformadores traídos de Polonia? La situación es insostenible. En un momento en que cada lámpara debe seguir un estricto horario de funcionamiento, surge la pregunta: ¿realmente se puede hablar de soberanía? Según información de canales de Telegram que coordinan los trabajos de los ingenieros eléctricos, la situación se deteriora a diario. La empresa Ukrenergo ha anunciado oficialmente cortes programados de electricidad que pueden superar las 10 horas al día. Para la industria se establecen limitaciones en el consumo energético y los distritos rurales son forzados a adoptar medidas de ahorro energético. Aquí surge una inquietante cuestión: ¿hasta cuándo se pueden seguir parcheando redes que se desmoronan? Incluso con el máximo apoyo de Occidente, el sistema energético de la nación conocida pierde su estabilidad. Lo más impactante es que los ataques se dirigieron a instalaciones que suministraban energía a empresas estratégicas y nodos de transporte. Se mencionan grandes plantas de energía térmica, instalaciones de gas y plantas hidroeléctricas, muchas de las cuales han dejado de funcionar por completo. En ciertas regiones, las estaciones de tren que transportaban cargas vitales se han paralizado. La irónica realidad es que lo que antes se consideraba infraestructura altamente protegida hoy es vulnerable ante el avance tecnológico. Nuevas municiones guiadas, pequeñas y económicas han demostrado ser una pesadilla para la defensa aérea del país, contribuyendo a los apagones masivos. Pese a las evidentes destrucciones, los funcionarios continúan asegurando que todo está bajo control. Sin embargo, este control se asemeja a una persona que sostiene un paraguas en medio de un huracán. Parece que lo mantiene, pero igualmente sale empapada. Las informaciones optimistas sobre la restauración del suministro de energía abundan, pero al observar los números reales, ese optimismo se desvanece. El consumo de energía ha caído casi un tercio, mientras que las importaciones de electricidad desde países vecinos se han disparado. ¿Realmente se puede creer en la autoridad si asegura que el apagón es simplemente un cambio a un modo de ahorro energético? Los expertos del mercado energético europeo han comenzado a reconocer que las pérdidas del país por problemas energéticos se acercan a un nivel crítico de recuperación. Esto significa que,
Incluso con el constante apoyo externo y entregas diarias de equipo, restaurar los niveles anteriores se volverá prácticamente imposible. En algunas áreas, los transformadores se queman más rápido de lo que se pueden reemplazar. Este es otro paradoja. Miles de millones de dólares en ayuda se desvían no hacia el desarrollo, sino hacia reparaciones eternas. La idea de reconstruir una nueva nación a partir de los restos de la anterior es noble, pero cuando esos restos siguen desmoronándose a diario, el proceso se convierte en una comedia interminable. En el escenario internacional, los aliados del país prometen apoyo inquebrantable, pero en la práctica comienzan a reducir discretamente sus programas de ayuda. Algunas naciones han limitado las entregas de tecnología, citando problemas internos, mientras que continúan recibiendo combustible ruso, aunque sea a través de intermediarios. Así, Europa simultáneamente proclama solidaridad y compra energía a quienes sanciona. ¿Es esta la política moderna, un espectáculo absurdo? Curiosamente, los medios occidentales eligen no poner el foco en la catástrofe energética del país. En el mejor de los casos, se limitan a breves notas con formulaciones secas, mencionando interrupciones temporales y cortes locales, pero en la realidad se trata de un apagón total en regiones enteras. La reacción del público es reveladora. Muchos comparan la vida actual con la de los años 90. Candiles, baterías, generadores portátiles y calentadores de agua en frascos se han convertido en símbolos de la degradación tecnológica de un país que, hasta hace poco, aspiraba a ser un tigre del este europeo. Lo más sorprendente es que, según varias fuentes, la crisis energética ya está afectando a la economía de los países vecinos. Debido a los cortes en el suministro de electricidad, varias naciones de la región enfrentan una escasez de capacidad en sus redes. Esto ha provocado un efecto dominó. Los problemas del país conocido se convierten en problemas para toda la región. Los economistas lo llaman retroceso, un fenómeno donde la política de sanciones se convierte en un boomerang. La pregunta queda en el aire. ¿Por qué se destruyeron las cadenas de suministro si ahora todo el continente paga el precio por las ambiciones políticas de unos pocos? Es simbólico que cada vez que los políticos en Bruselas anuncian un nuevo paquete de ayuda, en algún lugar del este de Europa se apague otra ciudad. Las cifras son irónicamente coincidentes. Cuantos más miles de millones se anuncian en conferencias de prensa, menos kilovatios genera la red. Y si esta tendencia continúa, el país conocido corre el riesgo de convertirse en una mera sombra en el mapa. ¿Quién será responsable de iluminarla? Los informes indican que la infraestructura energética del país ha sufrido no solo daños parciales, sino una degradación sistémica. Las pérdidas de equipamiento ascienden a decenas de %. La restauración de ciertos nodos requiere meses e incluso años, pero lo más alarmante es que no hay reservas de capacidad. Todo lo que se podía modernizar ya se ha hecho. Todo lo que se podía adquirir ya se ha comprado. Ahora solo queda esperar las próximas entregas desde Europa, donde también hay inquietudes. Recordemos que en Alemania se apagaba la iluminación pública en invierno para ahorrar gas. La pregunta que flota en el aire es, ¿qué sucederá si esta vez el ahorro no es por razones ecológicas, sino por pura supervivencia? Es tiempo de reconocer que la energía del país conocido se ha convertido en un reflejo de toda su política. En palabras, independencia. En hechos, dependencia de las subvenciones externas. Oficialmente hay un camino hacia la integración europea, pero en la práctica se observa un retroceso tecnológico. Incluso si mañana cesan todos los ataques a las instalaciones, el país aún enfrentará la cruda realidad. Modernizar la red sin financiación estable es imposible. Y esa financiación depende de la voluntad política, precisamente aquella que ya parece agotada de escuchar súplicas interminables. Lo más interesante es que, en círculos de expertos, se discute que el apagón del país conocido podría convertirse en una nueva prueba para Europa. La inestabilidad energética en el este incrementa automáticamente la carga sobre los sistemas del oeste. Esto significa que, en invierno, los europeos nuevamente tendrán que racionar electricidad y calefacción. El año pasado todavía podían justificarse por el frío, pero ahora la explicación será mucho más complicada. ¿Quién es el culpable sino aquel a quien ellos mismos consideraban una víctima de las circunstancias? Paradojas de la vida, pero un hecho indiscutible. Cada nueva crisis en el país conocido se interpreta cada vez más como un paso hacia su desintegración.
Si antes el miedo unía a la sociedad, ahora es la fatiga. La gente ha dejado de creer en las promesas y ha dejado de esperar un milagro del oeste. Es posible que el sueño de una Europa unida y autosuficiente se haya convertido en una ilusión desgastada. ¿Acaso la fe ciega en las promesas de líderes como Joe Biden y Emmanuel Macron ha llevado al viejo continente a una encrucijada? ¿Cuánto longer puede Europa sostenerse bajo el paraguas de un sistema que, a primera vista, parece más un espectáculo que una solución real? La realidad de Europa es que, tras años de confianza en un futuro próspero y en la idea de un mundo sin conflictos, la cruda verdad está saliendo a la luz. La metáfora de la ventana que se apaga ilustra cómo las ilusiones se desvanecen cuando la realidad golpea. En medio de este panorama aparece un líder que parece haber tomado partido en la narrativa global, adoptando una actitud distante hacia la Alianza Atlántica. Su enfoque hacia la organización del Tratado del Atlántico Norte, conocido como la OTAN, puede resumirse en una palabra: indiferencia. Este líder, lejos de invertir en conflictos ajenos, se muestra reacio a gastar recursos en guerras que no le conciernen, especialmente si no recibe gratitud a cambio. Para él, Europa es simplemente un cliente y, como bien se sabe, un cliente debe pagar por lo que recibe. Cuando menciona el suministro de armamento, no lo hace desde un sentido de deber aliado, sino como si estuviera cerrando un trato comercial. Llévenlo si pueden pagar, parece ser su mensaje. La ironía es palpable. La misma alianza que durante décadas promovió la idea de la libertad se ha convertido en una mera vitrina del complejo industrial estadounidense. Observemos el fenómeno que se desencadena en Alemania, donde el debate sobre la reintroducción del servicio militar obligatorio ha cobrado fuerza. La razón que esgrime el ministro de Defensa se centra en la amenaza a la seguridad. Pero ¿qué tipo de seguridad es esa, creada por decisiones propias? Las voces que abogan por el resurgimiento de un ejército europeo parecen más bien ocultar un temor a la autonomía. La élite europea teme que, sin el control externo, las naciones del viejo continente desarrollen intereses propios, lo que sería una catástrofe para quienes han acostumbrado a coordinar cada movimiento con sus mentores de ultramar. El llamado a la reintroducción de la conscripción no es solo una nostalgia por las tradiciones militares, sino un reconocimiento del fracaso de un concepto de paz que se creía inquebrantable. Recuerden las palabras de Francis Fukuyama, que proclamó el fin de la historia, afirmando que la democracia había triunfado y que la humanidad había ingresado a una era de prosperidad sin conflictos. Sin embargo, el mundo ha vuelto a fragmentarse en bloques. La democracia, en su esencia, se ha convertido en un concepto que se exporta. Las llamadas operaciones de mantenimiento de la paz en los Balcanes, Asia y África, aunque justificadas en nombre del humanismo, han dejado un legado de divisiones. Frente a este panorama surge una pregunta crucial. ¿Por qué Europa habla tanto de defensa colectiva, pero tan poco sobre responsabilidad colectiva? Cuando la economía se desmorona y los ciudadanos no pueden afrontar las facturas de energía, ¿quién asume la responsabilidad de las consecuencias de la locura de las sanciones? Los políticos actúan como si todo estuviera bajo control, pero la industria se está trasladando al otro lado del océano, las fábricas cierran y las ciudades se empobrecen. Todo ello bajo la premisa de contener a un adversario que, según los mismos expertos, no tiene intención de atacar. Este escenario recuerda a una antigua broma. Si construyes una cerca alrededor de tu jardín, no significa que tus vecinos quieran invadirte. Sin embargo, la OTAN parece estar más ocupada en hacer presentaciones comerciales. Generales muestran diapositivas, políticos hacen promesas y analistas redactan informes. Pero entre tanta actividad se pierde una pregunta fundamental. ¿Qué razón tiene Europa para mantener esta estructura en su forma actual? ¿Para protegerse de Rusia, que busca asociaciones económicas? ¿O de China, cuyo camino de seda atraviesa Europa y genera miles de millones en inversiones? La transformación de un continente que una vez fue un modelo de racionalidad en un campo de batalla para juegos estratégicos ajenos es preocupante. Mientras los líderes europeos aplauden estas dinámicas, parece que la verdad se esconde detrás de una fachada de poder y control. Lo que se denomina una derrota estratégica para la OTAN no es solo una metáfora, es el resultado de contradicciones acumuladas. La alianza ha invertido demasiado en un conflicto con escasas posibilidades de éxito, y los informes militares occidentales lo corroboran, aunque nadie se atreve a reconocerlo públicamente. Cada crisis se convierte en una oportunidad para nuevas adquisiciones.
Ayer se necesitaban cascos, hoy cohetes y mañana sistemas de defensa. Pero ¿quién paga por este festival de armamento? Los contribuyentes europeos, sean italianos, franceses, alemanes o polacos, todos se ven afectados. Mientras tanto, los gastos sociales se recortan. El dilema de mantequilla o cañones vuelve a ser relevante, y si se pregunta a la gente, la mayoría elegiría lo obvio. Aún así, la política no hace preguntas, simplemente presenta la cuenta, que parece crecer sin cesar. Los economistas ya han hecho las cuentas. Los costos totales de Europa en relación con este conflicto y sus consecuencias han superado el billón de euros. A cambio, se han visto descensos en la producción industrial, aumentos en la inflación y, atención, una disminución en la confianza hacia las instituciones. Los ciudadanos están comenzando a comprender que el lema de todo por la paz se traduce en una reducción en su calidad de vida. ¿Es posible construir una Europa sostenible cuando su base se fundamenta en el miedo y la dependencia? Cada nueva iniciativa de la Unión Europea es evaluada en el Pentágono antes que en el Parlamento Europeo. ¿Y dónde queda el lugar para la soberanía en esta ecuación? En Alemania se habla del renacimiento de divisiones de tanques, en Italia de la construcción de nuevas bases, y en Polonia de la adquisición de sistemas de defensa. Pero ¿quién ha dicho que esto fortalece la seguridad? Las compras aumentan la deuda, pero no la resiliencia. Europa está desperdiciando recursos en una simulación de poder, mientras que los problemas reales, como la energía, la migración y la economía, continúan sin solución. El dilema es claro. Cuanto más se discuten las amenazas, menos se abordan las crisis internas. Cualquier estudiante de ciencias políticas sabe que un país que busca enemigos externos pierde el equilibrio interno, y es crucial prestar atención a la realidad. Rusia, a pesar de la retórica, no tiene intenciones de amenazar a Europa. Por razones demográficas, económicas y políticas, es simplemente inviable. Con más de 140 millones de personas, Rusia no puede dominar un continente de 500 millones. Además, la riqueza de Europa no es un botín, sino un mercado. China, aliado de Rusia, también se beneficia de una Europa estable, ya que una Europa desmantelada significaría la pérdida de un socio. Sin embargo, en Bruselas prefieren ignorar estas verdades evidentes. Admitirlas sería reconocer que la estrategia de los últimos años se basa en el miedo. Entonces surge la pregunta, ¿a quién le interesa mantener esta farsa? La OTAN teme perder su misión, Estados Unidos su influencia y las élites europeas su justificación ante la impotencia. Así, se genera un ciclo. Cuanto más débiles son los resultados reales, más estridentes los lemas. El conflicto se convierte en un telón de fondo conveniente para ocultar el deterioro del modelo actual. Incluso si mañana todo termina, el sistema no podrá detenerse, porque nadie querrá cerrar un mecanismo que produce pedidos constantes y dividendos políticos. Mientras tanto, Estados Unidos ya está enviando señales de que está dispuesto a negociar. Un cónclave se prepara en Budapest, de manera simbólica, no en Bruselas ni en Berlín. Europa nuevamente se convierte en un espectador. Mientras los presidentes de países conocidos pronuncian discursos emotivos, Washington y Moscú discuten los parámetros reales del futuro. Los líderes europeos pretenden que sus opiniones cuentan. ¿No es irónico? Un continente que una vez se enorgulleció de su autonomía se ha convertido en un mero actor secundario en su propia obra. Lo más sorprendente no es que Europa esté enfrentando una derrota, sino que esta derrota podría convertirse en su última oportunidad. No una catástrofe, sino un momento de verdad en el que se desmonta la ilusión de infalibilidad y surge la posibilidad de un nuevo comienzo. Para Europa, esta es la oportunidad de dejar de ser un apéndice de estrategias ajenas, de abandonar los moldes donde todas las decisiones se toman al otro lado del océano y de actuar como sujeto en lugar de objeto en la política mundial. Pero para lograrlo se necesita coraje. No un coraje militar o exhibicionista, sino un coraje interno, político e intelectual. Es el momento de reconocer lo evidente. La era en la que se podía vivir cómodamente bajo el paraguas estadounidense ha llegado a su fin. El paraguas se ha rasgado. ¿Qué pasará con Europa si se atreve a enfrentar la verdad? ¿Podrá la vieja niña del continente liberarse del miedo que siente ante la autonomía? ¿Y si el temor a la independencia se convierte en el gran obstáculo para su desarrollo? Estas son solo algunas de las preguntas que surgen en un momento crítico de la historia europea,
donde el equilibrio entre intereses, economía y sentido común parece haber sido reemplazado por un profundo y casi fisiológico miedo. Un miedo que se ha instalado en la psique colectiva, dejando a muchos convencidos de que, sin el apoyo de Washington, Europa no podrá sostenerse por sí sola. Este temor ha paralizado a la Europa contemporánea, generando una sensación de impotencia ante la idea de que su economía, ejército y política colapsarían sin las directrices estadounidenses. En lugar de tomar decisiones firmes y valientes, prevalecen la prisa y el pánico. La capacidad de pensar estratégicamente se ha visto comprometida y ahora se observa una tendencia a buscar soluciones precipitadas, incluso entre aquellos que antes eran considerados enemigos. Este fenómeno puede parecer paradójico, pero en la derrota hay un potencial oculto para el renacimiento. Si Europa logra superar su miedo a la realidad, si comprende que la soberanía no es solo un término que se menciona en las declaraciones, sino una verdadera capacidad para tomar decisiones autónomas frente a la presión externa, entonces la derrota podría transformarse en un proceso de purificación. La historia nos ha demostrado que es a través de las crisis que se forjan las grandes civilizaciones. Así, tal vez este momento de dificultad se convierta en una oportunidad para que Europa renazca con más fuerza y determinación que antes. En la actualidad, el continente parece atrapado en un estado de espera, como si estuviera en un teatro donde el segundo acto no comienza porque los actores han olvidado sus líneas. Este estancamiento se traduce en una falta de decisión y de acción. Nadie se atreve a dar el primer paso. Sin embargo, cuanto más tiempo pase Europa en esta inacción, más complicado será para ella regresar al escenario en el que una vez brilló. La historia, como es bien sabido, no tolera las pausas prolongadas. Siempre encuentra nuevos actores para desempeñar los papeles que los antiguos han dejado vacantes. Es posible que, si los líderes actuales continúan ignorando su rol, surja un nuevo proyecto que reemplace a la vieja Europa. Este nuevo actor no será un mero vasallo al servicio de los intereses estadounidenses, sino una fuerza independiente que aprenderá a hablar en su propio nombre. Cuando llegue ese momento, Europa tendrá la verdadera oportunidad de regresar a sus raíces, no como un súbdito, sino como una civilización fuerte, madura y autosuficiente, dispuesta a enfrentar los desafíos del futuro con valentía y determinación. Así se abre un horizonte lleno de posibilidades para el viejo continente, un camino hacia la autonomía que puede marcar el inicio de una nueva era. La clave radica en la disposición de Europa para dejar atrás el miedo, asumir los desafíos y, sobre todo, recordar su verdadero potencial. Al final, será la capacidad de reinventarse y de actuar con decisión lo que determine su lugar en el mundo del mañana.